Buenas noches, mi nombre es Edmundo Caruto, soy estudiante de Ingeniería Industrial del Politécnico Santiago Mariño y la noche de hoy vamos a hablar un poco sobre el método de unión roscada, ¿verdad? Direccionado a lo que son los esfuerzos constantes en los tornillos y en los pernos. Ahora bien, ¿qué es un método de unión roscada? Como lo vemos en la figura, ¿verdad? Tenemos la unión de dos piezas. ¿Cuáles son esas dos piezas? Las piezas de un tornillo o un perno o un espárrago, ¿verdad? Que tienen una rosca helicoidal junto con la unión de una tuerca, ¿verdad? Que posee esa misma rosca helicoidal donde se unen las dos. En la imagen podemos ver que hay una carga de tracción y una carga de cizallamiento, ¿verdad? Dirigidas a direcciones contrarias, y una fuerza de amarre que es en la unión de los dos elementos. Ahora bien, los tornillos y pernos son sometidos a esfuerzos constantes. Por eso es muy importante saber, ¿verdad?, la calidad o el material que vamos a elegir para estos tipos de esfuerzos. Y entonces hay una serie de factores que debemos considerar a la hora de elegirlo. Por ejemplo, el material. Los tornillos y pernos de alta resistencia son hechos de acero de alta calidad y son magníficos para tipo de trabajo que resistan, esos tipos de trabajo donde están sometidos a esfuerzos cortantes, porque no se van a deformar ni se van a romper. Entonces el material es muy importante, en este caso el acero de alta calidad. El diseño tiene que ser un diseño fuerte, con roscas amplias, con cabezas grandes, ¿verdad? Por ejemplo, los pernos de alta resistencia suelen tener roscas más profundas y cabezales más grandes. ¿Por qué? Porque soportan grandes esfuerzos. El tratamiento térmico, algunos de estos elementos pasan por un tratamiento térmico para fortalecer esa tracción y esa fatiga y hacerlos más resistentes. El revestimiento, muchos le hacen un revestimiento anticorrosivo para poder soportar ciertos medios ambientales, ¿verdad?, donde pueden estar sometidos. ¿A qué tipo de esfuerzo están sometidos estos elementos, o estos pernos, estos tornillos? ¿Verdad? Son un esfuerzo de tracción, ¿verdad?, donde la fuerza que intenta alargar el tornillo o perno, los esfuerzos de casillamiento y esfuerzos de fatiga. Los esfuerzos de fatiga son donde esos esfuerzos son repetitivos en el tornillo y perno, pero tienen que tener la capacidad de soportar este tipo de esfuerzo. Ya por eso, como se explicó anteriormente, es necesario hacer una buena selección. Las aplicaciones comunes son en la construcción, en el medio automotriz y en la aeroespacial, ¿verdad? Imagínense, son 3 puntos importantes de aplicaciones comunes donde es de una gran responsabilidad saber exactamente qué vamos a elegir. Vamos a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas también. Las ventajas son uniones que se pueden desmontar, facilidad de montaje y desmontaje, ¿verdad? Permite la unión de piezas diferentes. Las desventajas son que las piezas pueden quedar comprimidas, que la corrosión puede deteriorar la unión y que algunas requieren de una preparación previa. Ahora bien, ¿qué es un perno? Vamos a hablar de un perno, de esos que son sometidos a esfuerzos constantemente. Un perno es un elemento roscado con cabeza que atraviesa la pieza que une a través de sendos taladros pasantes y se atornilla en el extremo opuesto de la cabeza empleando una tuerca. Como lo vemos en la imagen, tenemos un perno que no tiene rosca y tenemos la tuerca, unión roscada mediante perno y tuerca. Esto es una unión roscada entre perno y
Ahora bien, tenemos pernos hexagonales, son muy comunes porque su cabeza es como un hexágono y tiene aplicaciones industriales y mecánicas. Los pernos de cabeza redonda, ¿verdad?, tienen una cabeza circular y son ideales en la aplicación de la estética o la seguridad. Los pernos de cabeza avellanada, ¿verdad?, que tienen una cabeza con un ángulo que hunde el material proporcionando una superficie plana una vez asegurado. Es decir, cuando yo hago el enrostro, cuando yo hago la utilización, la superficie me queda plana completamente. Los pernos de anclaje son diseñados para sujetar objetos de superficies sólidos, concretos, ¿verdad? Y aquí hay varios tipos. Está el perno en L, el perno en J y el anclaje con una curva de 10 grados. Los pernos de ojo tienen un lazo en uno de sus extremos y permitiendo la conexión de cuerdas o cables. Ellos tienen la capacidad de anclarse y luego poder sostener gran cantidad de resistencia de cuerdas, cables, etc. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tornillos, los tipos de tornillos. Están los tornillos ordinarios utilizados en aplicaciones generales con diferentes calidades de acero. Vamos a ver, están los tornillos calibrados. Los tornillos calibrados ofrecen una mayor precisión y resistencia utilizados en aplicaciones más exigentes. Estos son muy buenos porque los esfuerzos tienen una gran resistencia, tienen grandes esfuerzos y vienen a la medida que tú los necesites, ¿verdad? Por eso es que hablan de calibrado, porque tienen ciertas medidas ya precisas para lo que tú lo requieras. Y los tornillos de alta resistencia, ¿verdad?, que son fabricados con acero de alta calidad, son ideales para las aplicaciones que requieren soportar grandes esfuerzos. Mira, este es un tornillo de alta resistencia donde la identificación en la cabeza del tornillo te dice la resistencia y la elasticidad, te dice quién es el fabricante, cuántos metros tiene. Y aquí hay un ejemplo donde tenemos una viga de unos soportes, ¿verdad?, con unos tornillos de alta resistencia. Entonces, es de suma importancia, ¿verdad?, para ir terminando, es de suma importancia a la hora de seleccionar un tornillo, un perno, ¿verdad?, saber exactamente qué nivel de resistencia puede tener, a dónde lo vamos a utilizar, ya que comúnmente son utilizados en industrias como automotriz, ¿verdad?, de ingeniería civiles, donde un fallo de esto puede traer consecuencias graves. Esto es todo. Gracias por su atención y feliz noche.